Del Eterno vamos a tener una magnífica clase desde la República Dominicana, la tierra quisqueyana, Baruch Hashem. Y bueno, damos gracias al Eterno por esta magnífica ocasión que nos da de poder estar aquí y disfrutar de este momento tan especial, tan hermoso. Que el cielo nos asista en la clase de hoy es nuestro deseo más ferviente. Vamos entonces a prepararnos para la conferencia de hoy sobre el tema que hemos venido tratando por las últimas semanas. Y creo que ustedes acá han podido seguir esa serie tan importante, ¿verdad? Y bueno, si el Eterno permite, pues lo vamos a disfrutar en la clase de hoy también. Eligiendo tu judaísmo. La parte 7 o séptima de esta interesante serie. Les voy a pedir a todos que se alisten y con la ayuda del cielo vamos a ir adelante con la clase de hoy. No sin antes pedirte hacerle una consulta técnica aquí. ¿Habría alguna forma de levantar esto un poquito así? ¿Habría alguna manera para que haya una mejor recepción? Sí, ya veo que está arreglado el micrófono. A ver, no sé si hay alguna manera de poderlo mirar así. Eso es una buena idea. Ahí está bien. Sí, eso es. Ahí está perfecto. Muy bien, ahí está muchísimo mejor. En Dominicana todo se resuelve. O se le busca la vuelta. Bueno, saludos a New York, Miami, Europa, que está de pie, esperando la conferencia de hoy. Y bendecimos al Eterno por esta magnífica oportunidad que nos da. Hoy estamos ya en el octavo día del cuarto mes de este año 5774, que se corresponde con el 6 de julio del año 5 de julio, ¿no? 5 de julio del año 2014 secular, y vamos a entregar la séptima clase de esta serie, Eligiendo tu judaísmo. Y como he dicho en conferencias previas, es importante que si tú no has escuchado las clases anteriores, hagas todo el esfuerzo necesario por recibir esas clases y asistir a esas clases que todavía están en la librería de www.toradiario.org. Ahí las puedes seguir después y oírlas y grabarlas y rumiarlas, toda vez que lo que hemos enseñado hasta el día de hoy nos da el entorno de los informes que voy a estar compartiendo contigo en la clase de hoy. ¿Por qué estoy desarrollando esta serie ya en su séptima clase?
porque nada ocurre sin razón, de una razón. Y lo que ha causado en mí la responsabilidad de hablar de este tema son varios hechos importantes. En primer lugar, las campañas montadas por algunos que antes eran nuestros amigos y ahora se han vuelto nuestros adversarios por nuestra firme posición con respecto de Yeshua como Mashiach, asunto que no es negociable para nosotros. Sí, el judaísmo que nosotros enseñamos, vivimos y practicamos es judaísmo con Yeshua, no judaísmo sin Yeshua. Y debido a nuestra firme posición y defensa de Yeshua como Mashiach, y al mismo tiempo nuestra firme posición y defensa del Código Real como literatura confiable y digna de ser conocida por todos, entonces hemos sido claramente objeto de persecución virtual. Y videos por aquí, cosas por allá, tergiversando la información, desinformando a la gente, y eso demanda de nosotros una respuesta llena de amor, llena de cariño, porque nos mueve el amor de Mashiach dentro de nosotros. Y al mismo tiempo una respuesta académica, histórica, confiable, seria, responsable. Y cuando uno ve estas cosas de correos y videos, incluso hablando atrocidades de nosotros, al extremo de compararnos con Hitler o con Mussolini, y haciéndole creer a los incautos que nunca faltan en ninguna generación que estamos endemoniados y que en nosotros opera un Ruach Tameh, un espíritu sucio, y que el judaísmo que nosotros vivimos y procesamos no sirve, que el único judaísmo auténtico es el que ellos ahora profesan sin Yeshua y sin el Código Real, y por supuesto sin nosotros, que ese es el único judaísmo que vale. Y esto requería una respuesta, y aprovechamos la ocasión para darla de tal manera que todo el mundo sepa con claridad meridiana quién es quién y qué es qué. En segundo lugar, era necesario hablar de un tema así debido al resurgimiento en Iberoamérica, en el mundo entero, pero específicamente Iberoamérica, que es el área de nuestra mayor responsabilidad cultural, de una nueva generación de comunidades emergentes que están integradas por lo que nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua Mashiach, llamó las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era necesario entonces, teniendo en cuenta toda esta masa de gente nueva que está surgiendo, que tengan claro todos estos aspectos que son fundacionales en la fe. En tercer lugar, era necesario hablar del tema porque mucha gente, cuando llega al estudio profundo de las raíces hebreas, luego de descubrir, como nosotros lo creemos y lo enseñamos, que el judaísmo bíblico es la única religión del mundo que puede demostrar científica e históricamente su origen divino, no entienden por qué hay diferentes judaísmos cuando el Eterno nos entregó uno solo. Por tanto, había que explicar que aunque el judaísmo dado por Dios la primera vez por medio de Moisés es uno solo, con el paso del tiempo y debido a los factores sociales, políticos y sobre todo a
las diferentes condiciones de exilio que ha experimentado nuestro pueblo y fundamentados en el hecho de que cada judío es diferente a los demás, entonces se han creado diferentes interpretaciones de ese único judaísmo. En otras palabras, el judaísmo único y monolítico que nosotros recibimos de Moshe hoy existe en diferentes formas, diferentes ritos, en diferentes tradiciones y expresiones que demuestran la pluralidad de expresiones de aquel único judaísmo. Somos un solo pueblo, no question about it. No hay que, eso es indiscutible. Somos un solo pueblo, con una sola Torah, con una sola y original revelación. Sin embargo, ese solo pueblo tiene historias distintas, desafíos diferentes, realidades únicas, dependiendo del lugar, del tiempo y las condiciones dadas en la geografía de nuestra vivencia judía. Es una sola y única Torah y un solo, único y extraordinario judaísmo original, pero con diferentes tradiciones. Y es precisamente esas diferentes tradiciones lo que, para sorpresa de muchos, es lo que nos mantiene unidos a todos los judíos del mundo, dispersos en toda la faz de la tierra. Y al mismo tiempo, debido a las diferentes circunstancias, nos hace también diferentes al resto. Y esto es lo que ha causado que hoy tengamos un solo judaísmo, pero muchas expresiones de ese judaísmo, muchos ritos, muchas tradiciones. Consecuentemente, era necesario aclarar esto. Muy importante aclararlo, porque nadie puede decir, mi judaísmo es el único que existe. Nadie puede decir, mi judaísmo es el único válido. Y mucho menos nadie puede decir hoy día, mi judaísmo es exactamente igual al que salió de los labios de Moshe Rabbeinu hace 4.500 años atrás. No existe hoy día un judaísmo exactamente igual al que nosotros recibimos de Moshe. No existe. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones han cambiado. Y por lo tanto hemos tenido que hacer innovaciones. Hemos tenido que hacer reformas, adaptaciones, contextualizaciones para hacer relevante nuestra fe antigua y única a las nuevas condiciones sin alterar la esencialidad del judaísmo revelado por medio de Moshe desde Sinaí. Y esos cambios explican las diferencias en términos de costumbres, en términos de prácticas y ritos que marcan la belleza pluralista del judaísmo que nosotros hemos recibido. Y eso se ve en todo. En la forma como la gente se viste, en la forma como el judío, dependiendo de su origen, tiene costumbres alimenticias que son únicas. Todo es kashrut, pero hay expresiones que son diferentes. No es lo mismo el judío en Polonia con un frío abrasador, un frío terrible, a 30 grados bajo cero, que tiene que vestirse de negro y cubrirse de negro todo lo que pueda, porque el negro protege mejor del frío, al judío del Medio Oriente o al judío del Caribe, con temperaturas que rayan a veces en los 90, 100 grados centígrados. No es lo mismo. Máxime cuando 2, 3, 4, 5, 6 siglos, 10 siglos atrás no había aire acondicionado. O sea, nadie, por lo tanto, puede decir, yo represento al único judaísmo que existe y los demás están equivocados. O sea, la gente tiene que conocer esto, pero no se deje influenciar por las cosas externas. Y nadie vaya a pensar que porque haya un judío que tenga los peyot grandes, aquí colgando así, largo, eso sí es judaísmo.
pero los demás no. Una vez vinieron unos judíos de China, cuando la China comunista, que no podía salir nadie, a los chinos no les salvaron, apenas unos chivitos aquí, una cosita, no les salvaron. Y vinieron a Nueva York, no sé cómo llegaron a Nueva York. Y en Nueva York hay unas comunidades judías que tienen unas barbas grandes. Cuando ellos llegan y ven a los judíos de Nueva York, dicen, mira qué cosa más rara, judíos con barba. Nadie puede decir, yo represento al único judaísmo que existe y los demás están equivocados. Y pensar que ahora, aquí en el Caribe, tú tienes que vestirte de negro, de pies a cabeza, porque eso es lo que tú ves a veces en las fotos, en los videos, que es el auténtico judío. Y ahora tú piensas que tienes que vestirte así en las condiciones climáticas totalmente diferentes que el judío de Polonia, o de la Siberia, o de Ucrania. ¿Vas a entender lo que estoy hablando? Eso es sumamente importante para no ser ridículos y estar anacrónicos y volvernos irrelevantes. Los otros días estaba yo en Israel y estaba orando en la parte de adentro del muro, donde a mí me gusta ir más. Estaba sentado allí cuando de pronto me encuentro a un joven que había sido estudiante mío hacía 5 años, 6 años atrás. Estaba vuelto un judío Chabad, pero completico, Chabad de pura cepa. Y entonces me mira y me dice, Rabí, ¿qué tiempo hace que no lo veo? Míreme, soy judío, ¿no? Le dije, no luces judío, luces Chabad. Judío es una cosa que va adentro, no es por fuera. Yo te puedo, es fácil volverte judío por fuera. Si yo me paso contigo 3 meses aquí, te puedo hacer un judío por fuera fácil. Te puedo enseñar a ponerte tefilín en 10 minutos, tú sabes cómo ponerte tefilín. Y simplemente no te dejo que te peles y en 3-4 meses tienes unos pellos grandísimos. Grandísimos. ¿Eso te hace judío? ¿Y sigues robando en tus negocios? ¿Sigues engañando? ¿Sigues maltratando a tu mujer? ¿Sigues sin pagarle a tus hijos la subvención mensual que la ley te demanda? ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues albergando odio en tu corazón? ¿Rechazo hacia los demás? ¿Qué es lo que te hace judío? Nadie puede decir, mi judaísmo es el único autorizado, los demás están condenados. Tenemos que aceptar la unidad en la diversidad. Y decir lo contrario, como expliqué una vez, sería tan ingenuo como escuchar a una piña decirle a una manzana, por cuanto no eres piña, no eres fruta. Tanto la piña, como la manzana, como la naranja, como el mango, especialmente esos mangos que me regalaron estos días, son frutas, todas son frutas. Diferentes colores, diferentes formas, diferentes sabores. Y Dios no puso todos los nutrientes en una sola fruta. Necesitamos de todas las frutas, de su esencialidad nutritiva. Necesitamos de la misma manera, de todas las formas de judaísmo que existen. Algo especial Dios ha dado a cada expresión del judaísmo, que no todo el mundo la tiene. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Es sumamente importante. No te dejes embaucar, no te dejes engañar. ¿Ok? No, dice, toda roba. Dice nuestro santo maestro
a través de los escritos de su más aventajado discípulo, dice, tienen apariencia de piedad, pero por fuera, tienen apariencia de piedad, pero con sus actos la niegan. Entonces, en esa variedad, todos nos nutrimos y nos reforzamos. Por ejemplo, yo en la clase pasada hablé del judaísmo reconstruccionista. Es una de las últimas expresiones más modernas del judaísmo que existe, especialmente en los Estados Unidos. No es muy popular, pero existe. El judaísmo reconstruccionista, con su líder principal, el gran rabino Kaplan, nos dejó riquezas que ni siquiera el judaísmo nazarita que nosotros profesamos teníamos, y que no tenía ninguna otra forma de judaísmo que nosotros sepamos, históricamente hablando. Y eso nos ha enriquecido a todos y nos ha bendecido. ¿Qué cosas? Por ejemplo, Bat Mitzvah para las niñas. Hasta Kaplan no había ninguna expresión del judaísmo, ni siquiera el judaísmo nazarita, que a las niñas le hiciera su fiesta de Bat Mitzvah. Solo los varones. Pero ahora, a través del aporte extraordinario que hace el judaísmo reconstruccionista, yo creo, hasta donde conozco, que no existe ningún tipo de judaísmo hoy día que no le haga su bat mitzvah a sus hijas. Y eso viene del judaísmo reconstruccionista, se dio en Estados Unidos a partir del año 30, aproximadamente. Y de la misma manera nosotros tenemos algo que aportar, que es maravilloso y que es extraordinario. La identidad de la judaidad, de nuestra mesianidad, la judaidad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, nuestro Ribi, como cariñosa y respetuosamente nos referimos cuando hablamos de él, y la legitimidad del código real, cuando somos capaces de quitar del mismo los mitos introducidos por la iglesia y colocarlo en su estuche judío, a donde pertenece y de donde nunca debió sacarse, amén de la gracia sefardí que adorna la mayoría de nuestra historia. ¿Se ves? La oposición es lo que nos hace fuerte. La oposición es lo que nos permite pulir nuestro pensamiento. Es lo que nos da la oportunidad de expresar nuestra porción de la verdad que nos ha sido asignada por el cielo. Así que, lejos de ser un problema, la oposición es una enorme bendición. Porque si nosotros aprendemos a interpretar bien los hechos que ocurren en nuestras vidas, si aprendemos a interpretar correctamente, esos hechos, convencidos de que si han surgido es porque Dios mismo lo ha permitido, y si Dios lo ha permitido siempre va a ser para nuestro bien. Gamsule Tová, eso va a ser también para nuestro bien. Posiblemente esta serie, que ya va por su 7ª clase, no habría surgido de no haberse dado toda esta situación que he mencionado. Y consecuentemente, aun cuando nuestros adversarios lo idearon para mal, Dios lo ha encaminado para bien. Y en esto nos gozamos, y nos gozaremos aún más con la ayuda del cielo. Ellos pensaron pisotearnos y triturarnos con toda esta campaña de desinformación contenciosa, motivada por intereses políticos evidentes. Yo quiero que ustedes sepan muy bien que la mayoría de los videos y correos que andan por ahí por la web hablando tonterías y basura, toxinas espirituales contra el judaísmo nazarita,
contra nuestra alianza incluso, y contra mi persona, pues ya sabes, la figura central, el target, ¿no? de todo esto. La mayoría de las personas que se están dedicando a esto lo hacen por fines políticos. En otras palabras, ellos una vez estuvieron de alguna manera conectados conmigo. Fueron mis estudiantes, fueron mis discípulos. Y ahora se ha hecho su conversión en el judaísmo que ellos llaman ortodoxo. Pero como estaban conectados conmigo, tienen que demostrarle a los que le dan los papeles de conversión que de verdad se han desligado totalmente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hablando tonterías y basuras en contra de nuestro judaísmo, en contra del código real, para demostrarle a ellos, oye, sí, estoy bien convertido, ¿ves? Estoy bien convertido. No tengo nada que ver con ellos. Como dijo Kefa, yo no tengo nada que ver con ese hombre. No es el mismo, es el mismo espíritu, no es nada nuevo. Es el mismo espíritu. Le tienen miedo a los rabinos. Esa es la verdad. Vamos a hablar claramente aquí. Le tienen miedo a los rabinos. Porque le tienen pánico que le quiten los papeles. Y no les permitan hacer aliyá. O si están en Israel, los expulsen de Israel. O te pongan en la lista negra. Y todas esas cosas que los rabinos por consideraciones políticas hacen hoy día. ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? Entonces, a esas cosas ni le presten atención, porque están hechas bajo coerción. Están hechos bajo manipulación. Están hechos bajo chantaje incluso. Entonces pensaron pisotearnos y aplastarnos con toda esa campaña de desinformación contenciosa, motivada por intereses políticos evidentes. Lo que ellos no saben es que cuando tú coges una aceituna y la machacas, sale aceite. Y ese aceite que sale del dolor, porque no se puede negar, somos seres humanos, ese aceite que sale del dolor está alumbrando los candelabros de la luz de Mashiach como nunca antes. Y además está proveyendo aceite para nutrir toda una generación. Y en eso me gozo y me gozaré aún más. Baruch Hashem. Entonces ahora que conoces el trasfondo, vas a estar más motivado aún para estudiar esta serie, incluyendo la conferencia de hoy, que es la séptima en este orden, como ya había dicho. Y como un subproducto de este esfuerzo, es una bendición para ti que estás abrazando tus raíces hebreas de la fe, ya sea de ahorita o de hace un tiempito acá. Es una bendición para ti con todos los descubrimientos históricos, teológicos, culturales que el cielo te ha enviado. Porque esta serie que se está desarrollando te permite que tengas la mejor información posible para que hagas la mejor decisión con respecto a qué escuela de pensamiento o qué tipo de judaísmo elegir para expresar de forma apropiada tu nueva identidad judía. Ya sea como uno que retorna o uno que decide ser judío por elección. Y si luego de estudiar todo esto te das cuenta que el judaísmo no es exactamente el judaísmo con sus 613 mandamientos, no es exactamente para ti, sino que tú encajas mejor siendo un justo de las naciones, viviendo con los valores y principios éticos de la fe judía, sin las exigencias y disciplina del judaísmo tradicional, entonces vive tu judaísmo como un justo de las naciones. Vive tu judaísmo como un Benei Noach, como un Benei Abraham, guardando los 7 mandamientos universales y disfrutando de tu nueva relación con el pueblo de Dios,
con la rica savia del olivo natural con la cual tú has sido injertado por los medios de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. En otras palabras, el judaísmo es uno y único, recibido de Moisés, pero también tiene una ventana al mundo. Tiene una plataforma hebrea para los no hebreos. Tiene una rama judía para los no judíos, donde tú puedes encontrar tu porción en la herencia ancestral de nuestro pueblo judío y vivir excepcionalmente tu nueva fe en la riqueza de la provisión que el judaísmo ofrece para los que no son biológicamente judíos o que todavía no sienten que deben dar el paso de hacerse judíos por elección, sino vivir como justos de las naciones, con todos los derechos, con todos los privilegios, con todas las responsabilidades. Y yo les digo algo de todo mi corazón, después de estar enseñando judaísmo por más de 20 años, con toda la experiencia que yo he ganado en 20 años en todas partes de América Latina, viendo las cosas como son, cómo se dan, cómo suceden en el mundo real, no en la oficina, en el mundo real, te digo esto, es 1000 veces mejor ser un buen justo entre las naciones que un mal judío. 1000 veces mejor ser un buen justo de las naciones que un mal judío. Y en la clase pasada yo expuse las 5 diferencias más importantes entre el judaísmo para los judíos y el judaísmo para los no judíos. Los no judíos que han abandonado su idolatría y se han convertido al Dios de Israel sin llegar aún a la decisión de hacerse judíos y vivir como judíos, sino como tzadikim de las naciones. Y estas 5 señales del pacto que estudiamos fueron, ¿recuerdan? El Shabbat. ¿Eh? ¿Qué más? El Brit Milá, el pacto de la circuncisión. El Talit, ¿qué más? El Tzitzit, la Mezuzá. Esos son. ¿Ok? Shabbat, Tefilín, Mezuzá, Tzitzit, Brit Milá. Son 5 pactos que hace la clara separación entre la responsabilidad básica de un Yehudí y la responsabilidad básica de un justo de las naciones. Yo dije también que si un justo de las naciones en un momento determinado de su vida quiere hacerse judío y guardar estas 5 señales del pacto, y nosotros vemos que su motivación es pura y que vive los preceptos universales, los 7 preceptos universales con todas sus derivaciones, probado que entiende bien los requisitos, los riesgos y las implicaciones del ser y vivir como judío, y además comprende la realidad de que posiblemente se va a traer sobre sí el subproducto que ha marcado la historia de nuestro pueblo en términos de persecución y antisemitismo, como el que impera hoy en el mundo, y aún así está dispuesto a unirse en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas, con nuestro pueblo. Entonces se le puede recibir en la clase necesaria para que haga su proceso de conversión al judaísmo por causa de los mandamientos. En este caso se vuelve judío por elección, a diferencia del judío por retorno, o por despeje de dudas, o por restauración de identidad, o en el caso de un judío que nunca ha perdido su identidad judía, pero que no vive como judío, vive secular, y entonces decide retornar y hacerse observante, es decir, el movimiento Baal Teshuvah, que es muy fuerte en el mundo judío hoy día. Como ves, se demanda de ti que has abrazado las raíces hebreas de tu fe con
como dije, con todos los descubrimientos históricos, teológicos, culturales que el cielo te ha enviado, que tú tengas la mejor información disponible para que hagas la mejor decisión posible con respecto a qué escuela de pensamiento o qué tipo de judaísmo elegir para expresar de forma apropiada tu nueva identidad, sea como uno que retorna o sea como uno que decide ser judío por elección o como un gusto de las naciones. Es decir, la educación, la información es clave para una buena elección. Para elegir bien, tú tienes que tener el mejor conocimiento posible acerca de todas las opciones que tenemos por delante. Y consecuentemente, quiero poner delante de ti toda esa información básica que tú necesitas para que tú puedas hacer decisiones inteligentes, no decisiones emocionales. No decisiones porque alguien te está presionando. No decisiones por intereses políticos. Porque hay muchos que, debido a las circunstancias culturales y sociales y económicas que viven, están haciéndose judíos para irse para Israel y recibir las bondades de los beneficios de la ley de retorno y vivir casi un año sin pagar casa, sin tener que trabajar, comiendo y viviendo del pueblo judío, que bondadosamente facilita eso a los nuevos inmigrantes. Y después que te comiste toda esa, después que se comen toda esa porción que el gobierno da, entonces se le acabó la gasolina, ya no son más judíos. Yo siempre he dicho, si Dios le llama a usted a ser allá, irse a vivir a Israel como judío, no vaya a Israel esperando que el gobierno le ayude. Tenga una buena profesión, tenga un buen negocio y váyase a Israel a aportarle a Israel. No a chuparle, a aportarle a Israel. Aquí vengo yo como judío y aquí traigo mi empresa, aquí traigo mi profesión, aquí vengo a dar, no a recibir. Porque más grande es el que da que el que recibe. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? Eso es muy importante esto. Yo conozco gente que se va a Israel, después de estar viviendo un año de gratis allá, se regresa otra vez a sus países, a sus negocios. No, yo pasé un año de vacaciones en Israel. ¿Qué es eso? Entonces, es mi deber poner delante de ti toda esta información para que tú hagas decisiones inteligentes, responsables y consecuentes con la fe. Y basado en lo que hemos estudiado hasta aquí, tenemos entonces el judaísmo único que recibimos de Moshe, con sus diferentes interpretaciones que las hemos estudiado históricamente hasta nuestros días, todas sus tradiciones y formas. Y tenemos entonces el judaísmo tradicional, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo ultra ortodoxo, tenemos el judaísmo hasídico, tenemos el judaísmo reformista, tenemos el judaísmo conservativo, masorti, tenemos el judaísmo reconstruccionista, tenemos combinaciones de todo esto, ¿ok? Ultra conservativo, ¿ok? Tenemos judaísmo caraíta y tenemos judaísmo samaritano. ¿Cómo vamos a llamar a todo esto? Unidad en la diversidad. Esa es la palabra correcta, unidad en la diversidad. Entonces sabe y entiende que hoy día el judaísmo único recibido de Moisés existe en varias corrientes, en varias sectas, en varias tendencias. Y en la conferencia pasada yo hice algunas preguntas lógicas que la gente me ha hecho a lo largo de estos 20-25 años de servicio ininterrumpido, enseñando las raíces hebreas de la fe en nuestra grande y hermosa Iberoamérica. Y esas preguntas de reflexión han sido: ¿por qué yo no elegí
al judaísmo ortodoxo. Yo no soy judío ortodoxo. No soy judío ortodoxo. Y no soy judío ultraortodoxo. No soy, el judaísmo que practico no es judaísmo hasídico. No es conservativo. No es caraíta. No es samaritano. No es judaísmo secular o humanista. Y te dije que para ser transparente contigo, te mostré por qué una conferencia donde te enseñara por qué elegí el judaísmo que profeso. Y cómo a lo largo de estos 25 años, otras personas en otros lugares de Iberoamérica, muchas personas en Iberoamérica, se han identificado con ese judaísmo. Y nos hemos unido porque los iguales buscan los iguales. Nos hemos unido para formar una alianza internacional que existe desde Europa hasta la Argentina. Y de la cual ustedes aquí son parte de ella. Baruch Hashem. O sea, yo te dije que para ser transparente contigo te iba a mostrar por qué elegí este judaísmo. Y con la mira, y no los otros. ¿Ok? Y con la mira de establecer una respuesta lógica, académica, inteligente, razonable a esta elección, primero es necesario identificar ese judaísmo que he elegido para mí. Y eso es lo que nos coloca justamente en la plataforma adecuada para la continuación de esta serie con la clase de hoy. O sea, en la clase previa yo te revelé el nombre del judaísmo que profesamos, los que estamos unidos en la alianza, el judaísmo netzarita. Y te dije que ese nombre viene de dos fuentes. Viene del Tanaj, es decir, de la Torá, de los profetas, de los escritos sagrados, los salmos, ¿okay? Y viene también del testimonio del Código Real, popular e incorrectamente conocido como Nuevo Testamento. Y precisamente para no dejar lagunas en el camino, en la clase pasada te expliqué por qué nosotros, los judíos netzaritas, no usamos la nomenclatura de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. No usamos eso en nuestro vocabulario netzarita. A veces tenemos que usarlo en ciertos contextos para que la gente entienda de qué estamos hablando, hasta que aprendan de nuestro vocabulario. Y expuse con bastante cuidado la falacia de la teología del reemplazo y la ineficacia de la teología de la transferencia como híbridos antisemitas que no tienen ningún fundamento y que no tienen ningún futuro, y que poco a poco la gente pensante, la gente intelectual de América Latina y del mundo está cada vez más descubriendo las debilidades y las falsedades de esas teologías. Y expliqué también los 10 legados que nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel del mundo, su majestad Yeshua Mashiach, nos entregó y que constituye la plataforma ideológica de nuestro judaísmo. Y es importante que ustedes, en esta comunidad específicamente donde me encuentro en este momento, así como en el resto de las comunidades de nuestra alianza, sobre las cuales el Eterno me ha colocado como líder espiritual, es importante que cada uno de ustedes conozca ese legado, se identifique con él y lo haga prosperar en su vida, en su casa, en su comunidad, en su ciudad, en su país y en todo el mundo. Y me vi en la necesidad de enseñar sobre todo esto como un paréntesis para explicarte por qué elegí para mí
lo que llamamos judaísmo netzarita, y que es el tema que nos va a ocupar específicamente, por la ayuda del Eterno, en la conferencia de hoy. En otras palabras, cuando tú oyes y miras y estudias los 10 legados de Yeshua, como se explicaron en la clase pasada, podrás comenzar a vislumbrar la grandeza y la belleza del judaísmo netzarita. Bien, he dicho, y lo voy a repetir, que el nombre Netzarim viene del Tanaj. Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevi'im, Ketuvim. ¿Okay? Y viene también del testimonio de los sagrados escritos que llamamos código real. Le llamamos código real por 2 razones. Primero, porque está escrito en códigos. No es lo mismo el estilo literario de Meir, misnaico, al estilo literario de Yohanan, que está escrito a nivel sod o místico. Son totalmente diferentes. ¿Okay? Es decir, el código real está lleno de códigos que uno tiene que conocerlo para poder navegar en el mundo del código real. Un mundo donde hay diferentes autores, diferentes circunstancias, diferentes momentos, diferentes entornos, y que tú tienes que conocerlo para que sepas, como se dice en América Latina, bregar con eso y moverte en esas aguas. Por eso se llama código en primer lugar. En segundo lugar, real, porque viene de la realeza de la casa de Israel. Viene de la realeza de la casa de David. Por eso es que en hebreo, nuestro texto Receptus tiene un nombre: Azofeja Malputi Lebei David. El código real de la casa de David. Porque ese es su propósito, la restauración del reino prometido a David, aquí finalmente en la tierra. Un reino que según los profetas nunca tendrá fin. Amén. Entonces, recuerda que Netzarim no tiene nada que ver con el voto nazareo, no tiene nada que ver con Sansón. ¿Ok? Y recuerda también que Netzarim no tiene nada que ver con una denominación cristiana que lleva el nombre de los nazarenos. ¿Ok? Dos cosas totalmente diferentes. Te expliqué que aunque magnesia y gimnasia se parecen, no tiene nada que ver la una con la otra. Veamos entonces, además de los 10 legados de Yeshua, algunos textos que comiencen a arrojarte luz de por qué llamamos a nuestro judaísmo netzarita. Y esto es extremadamente importante. Y cada uno de los miembros de nuestras comunidades debe conocer esto y conocerlo bien. El testimonio que nos da el código real. Vamos a ir al cuarto Masoreta, el cuarto libro del código real. Nos dice que cuando el tercero, el tercer libro del código real, el tercer Masoreta, nos dice que cuando los padres de Yeshua, Joseph y Miriam, regresaron de Egipto con el bebé Yeshua, en vez de irse a vivir a Belén, donde el niño había nacido, se mueven a la Galilea, a una pequeña comarca escondida en la Galilea, muy insignificante, donde no había presencia romana, ni tampoco presencia reconocida del malvado Arquelao, hijo de Herodes el Grande, enemigo de los judíos y enemigo de la casa de David. Y era evidente que allí habría mucho menos riesgos de ser alcanzado con las locuras de Arquelao. Arquelao era peligroso, era un tipo psicópata, quien estaba empleando el título de rey de Judea que había heredado su padre y que de hecho para esta época lo estaba negociando con Roma.
Y este Arquelao le estaba cortando la cabeza a todo sospechoso de ser un heredero legítimo del trono de David, como ya había hecho su padre Herodes. Imagínate que Herodes se casó con una judía, Herodes el Grande, su padre, se casó con una judía para legitimizar su estatus. Pero aún así, él sabía que él no era judío, él era idumeo, no judío. Y tuvo varios hijos con Miriam, la judía. Cuando él descubre que Miriam es descendiente de la casa de David y que sus hijos, en su mente, podían ser herederos al trono de David, ¿qué hizo? Los mató a todos. A sus propios hijos, los mató. Porque no quería que nadie le hiciera sombra. Eso es típico de las mentes criminales que tienen poder político. No quiere que nadie le haga sombra. Todo el que le hace sombra lo elimina. O sea, Arquelao era de esta naturaleza. Además, Nazaret o Nazaret no tenía mucha historia. Era un lugar poco conocido. No tenía allí nada que llamar la atención. De hecho, de allí no había salido nadie que pudiera haber hecho relevante a aquel pueblito. Cuando hablas de Nazaret, en las traducciones cristianas de Nazaret, habla de la ciudad de Nazaret. Eso es un error. Nazaret no era ninguna ciudad. Lo que pasa es que en hebreo, ir, se da a diferentes traducciones dependiendo del contexto. Ir puede significar aldea, pueblito. ¿Okay? Pero como ese concepto no está en el griego lo que aparece es polis, pues tradujeron al griego polis. Y entonces la gente tiene la tendencia a pensar que Nazaret era una ciudad muy importante, muy grande. En Nazaret vivían 4 gatos. Nazaret era un caserío, un pueblito, tal vez 50, 60 familias, si acaso. Por tanto, el lugar no era atractivo. ¿Okay? Grupo de campesinos, mayormente ignorantes, que no tenían más que el conocimiento mínimo, tal vez para leer la Torá en público. Por tanto, el área no tenía fama intelectual. Nadie se interesaría ir allí. Y eso constituyó precisamente lo mejor que los padres de Yeshua consideraron. Sería apropiado para protegerlo de la paranoia política de este gobernante judeano que ahora estaba en la silla de mando. O sea, al considerar estas cosas y otras más que les voy a decir después, definitivamente creemos que fue la propia Shekhinah quien dirigió a la familia real ubicarse estratégicamente en Nazaret o Nazaret. Y por otro lado, recuerda que antiguamente era costumbre identificar a las personas importantes no por el apellido. El apellido es una invención relativamente moderna, sino más bien por el nombre de su padre o por el lugar donde nació o donde fue conocido. Así, por ejemplo, nosotros tenemos que el rabino Nachman, nieto del Baal Shem Tov, se conoce más como Nachman de Breslov. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a esa ciudad rusa de Breslov o Breslev, donde se dice que él nació. De la misma manera, como Yeshua se crió en la aldea de Nazaret o Nazaret, se le conoce como Yeshua min Nazrat o Yeshua de Nazaret. O sea, el judaísmo nazarita tiene que ver con el judaísmo que vivió, con el judaísmo que practicó y con el judaísmo que enseñó Yeshua min Nazrat. Y esto es muy significativo para nosotros. Piensa en esto. Si Yeshua nació realmente en Betlehem, helenizado Belén,
No, olvídate, Belén es helenización, es Betlehem. Casa del pan. Donde nació David. Según la tradición, David nació en Betlehem. Si Yeshua nació en Betlehem, ¿por qué no lo conocemos como Yeshua mi Betlehem? Betlehem. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le conoció, por ejemplo, como Yeshua mi Galil? O Yeshua el Galileo, siendo que la mayor parte de su vida tuvo lugar en esa región, en esa provincia norteña de Israel. ¿O por qué no se le llamó Yeshua de Kefarnahum, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo público de forma oficial? ¿Por qué el Código Real insiste en identificarlo como Yeshua min Nazaret, o Yeshua de Nazaret, o el Nazareno, como se le relacionaba, relacionándolo, conectándolo con lo menos importante de Israel, lo que menos servía en Israel, tanto en lo particular del pueblito como en lo general de la provincia de Galilea? Vamos a aprender un poco de esto colocándole el contexto. Nosotros sabemos de la discusión que hubo con respecto a Yeshua en Jerusalén. Se discutía si Yeshua era profeta o no era profeta. Y al enterarse que era de la Galilea, un líder le dice a otro: escudriña y ve que de la Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. De hecho, los profetas mismos llamaban a Galilea, Galilea de los gentiles. Galilea fue vista como una tierra donde se mezclaron lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro, la luz con las tinieblas en los tiempos de la monarquía dividida. Asunto que ustedes conocen bien. Y si hay alguien de los que está escuchando la conferencia de hoy que no lo conoce bien, yo les recomiendo que lea un libro que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo, escrita por Dan Ben Abraham. No sé si conocen ese autor. Okay. Leas ese libro, ahí está toda esa historia, que no hay que repetirla toda aquí. Creo que ustedes bien conocen bien ese contexto. A diferencia de los babilonios, y esto es un punto muy importante, a diferencia de los babilonios cuya política de inmigración era diferente a la política de inmigración de los asirios. ¿Cuál es la política de inmigración del imperio babilónico? Que a todas las personas que ellos traían de las conquistas de sus guerras, les permitían vivir en comunidades cerradas en su territorio. ¿Okay? Les permitían vivir juntos. ¿Okay? Mientras que la política de los asirios era totalmente diferente. La política inmigratoria o migratoria de los asirios era la asimilación. Es decir, los obligaban a casarse unos con otros, con la mira de hacer desaparecer completamente la identidad de los vencidos. Y eso es lo que explica, en parte, por qué los israelitas llevados a Babilonia mantuvieron su identidad judía, mientras que los israelitas conquistados por los asirios, es decir, las 10 tribus norteñas de Israel, se mezclaron. Por tanto, los israelitas del norte perdieron su identidad judía, en primer lugar por todas las cosas que ocurrieron allí a partir de los cambios introducidos por Jeroboam I, primer rey del norte de Israel, que a la postre fueron conquistados por los asirios con la caída de Samaria aproximadamente el año 725 antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué hicieron los asirios? Siguieron con su política migratoria, trajeron asirios
para que se casaran con algunos israelitas del norte que dejaron y que habían sido conquistados, y se llevaron para Asiria a muchos israelitas y los mezclaron allí, amén de que otros tuvieron que huir hacia todos los puntos cardinales de la tierra. Entonces, con los cambios religiosos introducidos en esa área, primero por Jeroboam y luego por la imposición asiria, con la traída incluso de sacerdotes asirios para desarrollar cultos paganos en el área, etc., el Israel del norte, dejando ya de ser una monarquía y ubicado en la Galilea, vino a ser una región gentil. Eran vistos más como gentiles y criadores de puercos que cualquier otra cosa. Y al oír que Jesús era de la Galilea, no es de extrañar que reaccionaran como reaccionaron. Escudriña y ve que de la Galilea no se levanta ningún profeta. Claro, si ellos hubieran investigado bien, habrían descubierto al menos dos cosas importantísimas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, que el hombre en discusión no había nacido en la Galilea, había nacido en Judea, y no en cualquier lugar de Judea, en la ciudad de David. Y en segundo lugar, si hubiesen averiguado un poco más, habrían descubierto que se había profetizado que una gran lumbrera se iba a levantar precisamente en la Galilea de los gentiles. En efecto, dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. La tierra que estaba rodeada de tinieblas vio gran luz, y los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Estaba profetizado entonces que allí donde las tinieblas del paganismo se introdujeron en Israel, una gran luz iba a aparecer. Esa luz que se vio en Génesis capítulo 1 y que fue luego escondida para el tiempo futuro. Esa luz que procede del alma de aquel que dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que habita en tinieblas sea iluminado. Esa luz que salió de la Neshama de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ve entonces la relación entre Galilea de los gentiles, una región de sombra de muerte, y la profecía de Isaías diciendo: el día vendrá cuando allí va a levantarse, Dios va a levantar allí una gran luz. Y Jesús ahora en esa misma región diciendo: yo soy la luz. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Yo soy esa luz profetizada por Isaías. En esta región de sombra de muerte está apareciendo esta luz. ¿Cuántos comienzan a hacer sus conexiones mentales en tu GPS profético? En tu GPS profético. El código real nos da más información. Al comienzo mismo del servicio a Dios iniciado por Yeshua, un judío le dice a otro amigo judío: hemos hallado al Mesías, del cual habló Moisés y los profetas, Yeshua mi Nazrat, Yeshua de Nazaret. ¿Cómo reaccionó ese otro discípulo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Vea la mala fama que tenía Nazaret. Ahora piensa en esto. Toda esa amiversión, todo ese rechazo natural que tenía Nazaret se habría evitado si estos amigos le dicen a Natanael: hemos hallado al Mesías prometido por Moshe y por los profetas, a Yeshua de Betlehem. Si hubiesen dicho de Betlehem, todos los problemas se habrían evitado. Sin embargo, dijeron Yeshua mi Nazrat, con todos los riesgos que eso implicaba. ¿Por qué lo hicieron?
Yo creo que ya muchos de ustedes comienzan a intuir por qué. Ya vamos a ver eso más adelante con la ayuda del Eterno. Espero que esto que acabo de decirte te vaya indicando por qué llamamos a nuestro judaísmo nazareno y no judaísmo galileo o judaísmo betlegiano. Okay. El Código Real nos da más informes. Un día el maestro visitó la región cercana a Decápolis, la región oriental del imperio en aquella zona, en esa provincia. Las famosas 10 ciudades gentiles que estaban bajo la jurisdicción de uno de los descendientes de Herodes el Grande y que ahora, según el historiador Plinio el Viejo, conocemos todos los nombres de esas ciudades. Una de esas ciudades era Gadara. Y un hombre por esa zona, nos dice el Código Real, estaba sufriendo de enajenación mental, producto de la influencia que ejercía sobre él una legión de demonios, de Sheidim, que le estaban controlando la mente y la conducta. Cuando Yeshua llega allí para sanar a este hombre, los Sheidim se le oponen, los demonios se le oponen. Y ustedes conocen, en máxime, si estuvieron en la clase esta mañana que dimos aquí, cómo es que operan las fuerzas ocultas del otro lado. Y conocían su identidad. ¿Qué le dijeron? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? Le dicen a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Sabemos quién tú eres. Tú eres Yeshua de Jerusalén. No. Tú eres Yeshua de Capernaum. No. Tú eres Yeshua de Belén. ¿Qué le dijeron? Yeshua mi Nazaret. Los demonios. Tú eres Yeshua de Nazaret. Entonces, Yeshua aprovecha para matar 2 pájaros de un tiro. Destruye a los demonios y limpia de puercos la región. Ahora la pregunta es, ¿por qué los demonios no lo identificaron como Mashiach ben David o como Mashiach ben Lehem, sino específicamente como Yeshua mi Nazaret? Ahora tú puedes ir atando cabos para ir entendiendo por qué nuestro judaísmo es llamado judaísmo nazarita, es decir, está promoviendo un judaísmo cuando finalmente será esta tierra limpia totalmente de puercos, es decir, de todo espíritu inmundo, de todo yeser hará, de toda calipó impura, de toda fuerza destructiva del otro lado. Ese es el judaísmo que proclamamos. El Código Real nos da más informes. Nos dice, por ejemplo, que cuando Yeshua estaba haciendo su entrada en Jerusalén, montado en un burro, esta mañana hablamos del burro. ¿Te acuerdan del burro de esta mañana? Ok. Cuando el maestro hace su entrada en el burro en Jerusalén, de paso voy a decirles que si ustedes lo quieren, les puedo dar una cita, un link, una conexión de internet, donde está un muchacho judío ortodoxo, nacido en Israel, que hoy día confiesa que Yeshua es Mashiach. Okay. Hoy día confiesa que Yeshua es Mashiach. Y todo se inicia en él cuando alguien le regaló un código real. Cuando él empieza a leer, le vinieron preguntas a la mente. Pero una de las preguntas que más le llamó la atención es la profecía de Isaías, del profeta Zacarías, que dice, tu rey viene a ti montado en un burro. Entonces, él va al rabino. Él es judío ortodoxo de Israel. Nunca conoció cristianismo en su vida.
no sabe nada de esto. Llega donde está su rabino, dice, rabino, tengo algunas preguntas que hacer. Sí, claro. Estoy un poco confundido con esta profecía de Zacarías capítulo 9. ¿Y qué es lo que te confunde? Que dice que el rey Mesías va a entrar a Jerusalén en un burro. Eso está bien para la época aquella, pero hoy día, cuando yo veo Jerusalén moderna, que no hay forma que nadie entre en un burro a Jerusalén, porque se lo llevan, los carros se lo llevan, los buses se lo llevan, es un mundo moderno totalmente. ¿Cómo va a venir el Mesías montado en un burro? Si es imposible que pueda venir a Jerusalén montado en un burro. Entonces, ¿dónde está el Mesías nuestro? Entonces, él dice que el rabino se queda pensando y dice, no, mira, ¿sabes qué pasa? Que la palabra burro en hebreo es jamor. Jamor quiere decir algo que está atado a lo material. Entonces, de alguna forma material, va a entrar el Mesías a Jerusalén. Dice, esa pregunta no me quedó clara. Esa respuesta, dice, no me quedó clara. ¿Sí, verdad? Ok. Dice, esa pregunta no me quedó clara. Yo me quedé con esa duda. ¿Cómo va a ser el Mesías? Va a entrar en un burro en Jerusalén. Hasta que alguien me entrega el código real. Y yo leo por primera vez en mi vida que un hombre, un judío llamado Jesús, entró en un burro a Jerusalén. Digo, espérate un momento. ¿No será este el Mesías? El resto es historia. Hoy día él es un defensor de Yeshua en Israel. Cuando Yeshua, eso es, cuenta toda la historia ahí, es un muchacho joven, tal vez unos 30 años, de nuestra generación. Ok. So, si después me pregunta, le puedo dar el link para que puedan escuchar todo el testimonio. Es muy bonito. Sale una foto suya con él. Sale una foto suya con él en la página. Bueno, es interesante. Es así, está en la página web. Está en la página web, lo pueden mirar ahí. Él lo mandó a ese link con todos los Facebook. ¿Lo pasaron? Sí. Ok, por ahí está. Okay. Esa foto que está ahí no es exactamente la de él, es de otro discípulo. Okay. Bueno, pero ahí van a ver la historia como él la cuenta. El caso es que cuando el maestro entra en Jerusalén en un burro, la gente comienza a proclamarlo el Mesías. Y le piden acción para eliminar completamente el yugo romano que estaba sobre la horta política de Israel en aquellos días. Hoshiana ben David, Baruch Haba, Beshen Adonai, okay. Hoshiana, Beshen Shammai, y todas esas palabras que ya sabemos. Y dice que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. Toda la ciudad de Israel se conmovió. Por cierto, un día estaba hablando de esta profecía con un amigo judío y la respuesta de él fue, bueno, ¿cuántos judíos no subían a Jerusalén en aquellos días montados en un burro? Entonces, ¿qué te hace pensar que era el Mesías? Y mi respuesta fue muy simple. Digo, ninguno conmovió a Jerusalén. Todos pueden entrar en un burro a Jerusalén, pero ¿quién conmovió la ciudad de Jerusalén como ese? O sea, cuando la gente preguntó ¿quién es ese hombre que está conmoviendo la ciudad? ¿Qué respuesta fue la que se escuchó? Yeshua mi Nazaret. Too much power. Ok. Eso fue lo que la gente escuchó. Yeshua mi Nazaret, el profeta de la Galilea. Yeshua de Nazaret, el profeta de la Galilea. Anota eso, Yeshua mi Nazaret, el profeta. Y de ahí es que va tomando nombre nuestro judaísmo. Uno que finalmente verá la consagración del trono de David en Jerusalén con un reino que no tendrá final. El Código Real nos dice más.
Cuando fueron a arrestar al maestro, los líderes religiosos que compraban sus títulos de Roma en aquellos días, tuvieron que alquilar mercenarios romanos y pagarles para que fueran a arrestarlo. Ellos buscaban a un hombre que tendría que ser identificado por Yehuda, porque no lo conocían. Y al encontrarse con un grupo de judíos en la zona de búsqueda, Yeshua mismo les sale al encuentro y les dice: ¿a quién buscan? Y la respuesta de ellos es: a Yeshua mi Nazaret, a Yeshua de Nazaret. Y en eso llega Yehuda y lo besa, y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Vea cómo de forma consistente se identifica a Yeshua con el título de Nazaret, de Nazaret. Por eso es que llamamos a nuestro judaísmo nazarita. Para que sepas alrededor de qué figura, para que sepas alrededor de qué enseñanzas, y para que sepas alrededor de qué legado gira nuestro judaísmo. El Código Real nos da más información. Nos dice que cuando lo clavaron en el madero, Pilatos, que era el procurador romano en aquellos días, ordenó que sobre su cabeza se colocara un título escrito en las 3 lenguas. Recuerden que era Pesaj, y los judíos venían de todas partes del imperio a santificar Pesaj en Jerusalén. Cuando el templo está en pie, Pesaj no se puede hacer en otro lugar que no sea en Jerusalén. Había judíos de todas partes del mundo ahí. All right. Entonces, él ordena que ese título sea colocado encima de la cabeza de Yeshua en las 3 lenguas que se hablaban en el exilio: el hebreo, el latín y el griego, en ese orden: hebreo, latín y griego. ¿Qué decían esas enigmáticas letras? Yeshua mi Nazaret, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces, ¿por qué hasta el propio Pilato, enemigo de los judíos, es movido a identificar a Yeshua con Nazaret? Porque eso es lo que se lo conocía, eso es lo que se hablaba, eso es lo que estaba en la boca de la gente. El Código Real nos dice más todavía. Cuando los apóstoles enseñaban y predicaban, tanto en el templo como en las sinagogas, como en las casas, al mencionar a Yeshua, siempre lo relacionaban con Nazaret. Siempre lo relacionaban con Nazaret. En efecto, después de la desaparición temporal del Ribi, sus estudiantes continuaban identificándolo como Yeshua mi Nazaret. Eso está documentado en el Código Real, Memorias, capítulo 4, capítulo 10, por todos lados. Yeshua de Nazaret es la piedra reprobada. Sepan que en el nombre de Yeshua de Nazaret, siempre, Yeshua mi Nazaret, Yeshua mi Nazaret. Es más, el Código Real nos da un informe extraordinario, donde pasados varios años, unos 10 años después escucha esto, 10 años después de la desaparición física temporal de nuestro Santo Maestro, cuando el rabino Shaul de Tarso está llevando el judaísmo a los gentiles, las autoridades judías de aquellos días lo acusaron ante un tribunal romano. Seriamente lo acusaron. ¿Ok? Dice: hemos hallado, se juntaron contra el rabino Shaul y lo acusaron de que era una plaga. Es más, cuando Shaul está en esa defensa, tuvo que escucharlo de sus propios hermanos judíos, la acusación. ¿Cuál fue la acusación que presentaron? Hemos hallado que este hombre, rabino Shaul, este hombre es una plaga. Sí, como que las cosas no han cambiado de la época de Pablo ahora, ¿no? Este hombre es una plaga, promotor de altercados entre todos los judíos del mundo. Y ahora dice, cabecilla de la secta de los Netzarim. 10 años después, cabecilla de la secta de los Netzarim. Cabeza, líder.
de la secta judía, los Netzarim. Entonces, observa que desde el mismo comienzo del servicio del Maestro, él fue identificado como Yeshua min Nazaret. Observa que después de su desaparición temporal, sus estudiantes le siguen llamando Yeshua min Nazaret. Observa que los judíos lo siguen identificando con Yeshua min Nazaret. Observa que para fines del servicio a Dios, realizado por el rabino Shaul, pasados ya los años 60, se conocían a los judíos que perseguían a Yeshua como la secta de los Netzarim. Recuerda, esto es importante. Y esto no tiene nada que ver con la palabra cristiano. La palabra cristiano se da fuera de Israel para referirse a creyentes de origen no judío que habían aceptado el judaísmo para los gentiles que proclamaba el rabino Saúl. Y fueron llamados cristianos no por los apóstoles. Fueron llamados cristianos no por el judaísmo nezarita. Fueron llamados cristianos como un apodo de la gente que hablaba griego en Antioquía de Siria. El movimiento inicial de Yeshua nunca fue conocido como cristianismo. Fue conocido como la secta judía llamada los Netzarim. La interpretación entonces de ese judaísmo único que nosotros recibimos de Moshe y que surge alrededor de la figura de Yeshua de Nazaret, con todas las tradiciones que resultan de su vida, de sus enseñanzas, de nuestro Santo Maestro, como está preservada por nosotros en los escritos de sus estudiantes originarios, es lo que ha dado pie al judaísmo que yo he elegido para mí, para mi casa, que es el judaísmo de nuestra alianza, el judaísmo nezarita. Este judaísmo es anterior al judaísmo talmúdico que surge por los años 450, después de Yeshua. Este judaísmo es anterior al judaísmo misnaico que surge 150 años después de Yeshua. En otras palabras, cuando Yehuda, el príncipe, Yehuda Anasí y sus asesores escriben la Mishnah a fines del siglo II después de Yeshua, ya el judaísmo nezarita existía. Antes del rabino Akiva, ya el judaísmo nezarita existía. El judaísmo nezarita es más antiguo incluso que el judaísmo que surge a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y que llevó a los intelectuales judíos de la secta de los fariseos que se guiaban por la halajá del rabino Hillel a redefinir el judaísmo y reformarlo e innovarlo para que pudiera funcionar sin templos, sin el Estado judío, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin profetas, sin reyes. Asunto que ya explicamos en clases pasadas. Por lo tanto, el judaísmo nuestro existía antes del rabino Yohanan ben Zakkai, rabino que pactó con el año 70 con los romanos, con Vespasiano, para salvar su vida y los que estaban con él, y que logra que Vespasiano le firme un salvoconducto para escaparse a la ciudad de Yavne. Antes que Yohanan ben Zakkai existiera, ya existía el judaísmo nezarita. O sea, lógicamente el judaísmo nezarita es anterior al judaísmo mizrahi, es anterior al judaísmo sefardí, es anterior al judaísmo askenazí por cientos de años. Y por supuesto es anterior al surgimiento del cristianismo por más de 250 años. Y debido a su antigüedad, el judaísmo nezarita está más cercano a los hombres de la gran asamblea, más cercano a los profetas, más cercano a los ancianos, más cercano a Yahshua y más cercano a Moshe que el resto de los judaísmos que surgieron después de Yeshua. Y es por eso que en nuestro judaísmo se esconden halajot, costumbres y prácticas
que son únicas, que son muy nuestras y que no necesariamente se encuentran en las formas más recientes del judaísmo que obedecen a circunstancias diferentes. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Amén. Esto es extraordinariamente importante. El hecho de que nuestro judaísmo gire alrededor de la vida, enseñanzas e interpretación de la Torá que nos da Yeshua, nos conecta directamente con la casa de David. Tiene que ver con la nobleza de Israel y tiene que ver con la restauración del reino davídico, finalmente aquí en esta tierra. Un reino que, como dije, no tendrá final. ¿Está conmigo hasta aquí? Ese es el judaísmo que nosotros tenemos. Miren su grandeza, su belleza, su riqueza, de la cual tenemos que sentirnos felices, orgullosos, identificados totalmente. Al mismo tiempo, no se nos pueden ir los humos para la cabeza y decir, el judaísmo, el único judaísmo que existe es el nuestro. No, es así. Okay. Hay un rabino de la época misnaica que dijo esto: cuando tú sales a la calle, debes de llevar 2 papeles en tu bolsillo derecho y en tu bolsillo izquierdo. Cuando te sientes que todo está mal, que tienes un día malo, ¿quién no ha tenido un día malo, verdad? Un día que todo se te enreda, todo está enredado. ¿No ha tenido usted un día de esos? Y un día que dice, mejor ni salir a la calle, todo lo que toco se daña. Mejor ni hablo hoy no, el masal no está para mí. Cuando eso te pase, saca ese papel del bolsillo para que leas, el mundo entero fue hecho para mí. Y eso te va a alegrar, te va a fortalecer. Pero dice este rabino, pero si tienes un día bueno, que todo te sale bien, cosa extraordinaria, maravillosa, te vienen las bendiciones una tras de otra, y piensas que eres el Dios del mundo, saca el bolsillo del papelito del bolsillo izquierdo y ahí hay una nota que dice, no soy sino polvo y cenizas. Y eso te va a dar un poco de equilibrio, para que no se nos vayan los humos para la cabeza. Entonces, este judaísmo nezarita del cual estamos felices, que expresa bien mi identidad, que se da en el suelo de Israel antes de la destrucción del segundo templo, y que fue parte del multifacético mundo académico del judaísmo de los días de ese segundo templo, cuando existían diferentes escuelas, diferentes tradiciones judías, como ya hemos explicado. Ese judaísmo ha seguido vivo todo el tiempo. En ocasiones visible, en ocasiones hay que decir la mayor parte de nuestro tiempo, debido a las persecuciones y los asesinatos de nuestros líderes, en la clandestinidad. Pero ese judaísmo nunca dejó de ser. Siempre ha permanecido y ahora está retoñando. Como dice, un retoño saldrá de sus raíces. Ahora ese judaísmo está retoñando con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, como nunca antes en su noble, extraordinaria, difícil y compleja historia. Y ustedes son parte de ese retoño de la casa de Dios. Quiero decirte que cuando Yeshua fue retirado de nosotros temporalmente, Él no nombró ningún sucesor. Nos dejó su legado, su inspiración, nos dejó su neshama, nos dejó su espíritu. Y sus estudiantes originarios formaron todo un cuerpo de autoridad halágica bajo su autoridad. La autoridad de Yeshua, quien los había ordenado, quien les había concedido la esmijá, quien les había dicho, ustedes tienen toda mi autoridad para decidir qué se permite y qué no se permite. Y cuando ustedes se junten para resolver cualquier asunto halágico, aunque sea solamente 2 o 3, yo voy a estar ahí en medio de ustedes hasta que termine esta edad presente. Y es importante que tú sepas quiénes fueron esos líderes extraordinarios, luminarias, que forman parte de nuestra historia noble, magnífica, gloriosa.
que está ligado a Yeshua, el más extraordinario de todos los judíos que ha conocido Israel. El judío que ha hecho popular a Dios en el mundo, que es nuestro honor y es nuestra gran satisfacción. Pero nuestro tiempo por hoy ha terminado. En nuestra próxima clase, con la ayuda del Eterno, les voy a mencionar quiénes fueron esas luminarias que formaron parte de esta historia hasta que el Eterno te la ha puesto en tus manos, como un legado extraordinario. En otras palabras, a nosotros hoy día se nos ha entregado esa antorcha y es nuestra responsabilidad seguirla encendiendo hasta que el mundo entero se llene del conocimiento y de la luz de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que sufrimos oprobios y superamos obstáculos, porque la Neshama de Mashiach está en nosotros. Amén. Pues su presencia nos acompaña cada día. Y no tenemos que ir a un sepulcro a rezarle, porque la muerte no pudo retenerlo. Amén. Y Él vive y vive para siempre. Amén. Ese es nuestro Ribi. Y a Él seguimos y sus enseñanzas proclamamos y llenaremos al mundo entero de su honor y de su luz. Amén. Con la bendición del cielo. Amén. Y con el concurso de todos los hombres y mujeres que el Eterno está levantando en estos días, reconociendo esta gran verdad. Amén. Bendecidos sois ustedes, a quien Hashem les ha mostrado este secreto, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Amén. Y al que a mí viene, yo lo echo fuera. Ese es el gran mensaje. Y Jesús dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos voy a traer a mí mismo. Si yo fuera levantado. No solamente hablando de la forma que iba a morir, en sentido pashat, sino en otro sentido más extraordinario todavía. El día que yo sea enseñado al mundo como lo que realmente yo soy. Y el día que mis enseñanzas sean proclamadas en el mundo entero para testimonio a todas las naciones de lo que realmente yo enseñé, entonces todos van a correr a mí, porque van a reconocer mi belleza, van a reconocer que no viene por mí mismo, sino que Hashem mismo me envió. Amén. Como fue anunciado por los profetas. Amén. Me duele mucho, y tengo que reconocerlo, me duele muchísimo que muchos de nuestros hermanos que estuvieron con nosotros hoy se han ido a un judaísmo donde no está Mashiach, donde no está Yeshua. Me duele mucho que han cambiado a Yeshua por un gallo blanco. En Yom Kippur, sacando un gallito blanco y dándole vuelta en la cabeza, buscando expiación con la sangre de una gallina. Me duele mucho, ciertamente. Y aquellos que un día estuvieron con nosotros, hoy nos han abandonado. Lo que más me duele es que en una época donde la mayor cantidad de judíos que nunca perdieron su identidad, como este joven ortodoxo que les mencioné del burro, cuando más judíos en Israel y en el mundo están reconociendo la belleza de Yeshua, están reconociendo la grandeza de Yeshua, estos, por miedo a los hombres y por las ventajas que los hombres dicen que le ofrecen, están cambiando a Yeshua por un plato de lentejas. Que Hashem tenga piedad de ellos y misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen.
Y que toda esta maldad y todo este pecado que están cometiendo de la Lashon Hara, contra nuestro Santo Maestro, no les haya tenido en cuenta. Que Hashem los considere que perdieron la mente y no les he imputado tan grave daño. Pues Jesús dijo palabras muy fuertes. Él que es la encarnación del amor, de la bondad, de la misericordia, dijo estas palabras muy fuertes. El que me niega a mí en esta generación perversa, midá que no es midá, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero dijo más, dijo, el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, sacando todos estos videos de confusión, de hacer tropiezo a los demás, como este último que han sacado por ahí de que Yeshua murió como un rasha porque le pusieron una piedra grande. Imagínate tú, le pusieron una piedra grande. Y que el Talmud que dice que a los rasha se le ponía una piedra grande. No he conocido un anacronismo ni una estupidez académica, histórica más grande que eso. Y hay incautos que se creen esas cosas. Cuentos de hadas. El Talmud también dice que cuando un hombre muere a la mitad de sus días es porque es un rasha. Así que vamos a decir, le vamos a aplicar eso que fue dicho en el siglo V al Arizal, que murió jovencito, o se lo vamos a aplicar al Rabí Nachman, vamos a decir que el Rabí Nachman de Breslo es un rasha porque murió a la edad corta de 30 y tantos años. ¿Eso es académico? ¿Eso es histórico? ¡Qué vergüenza! Y qué tristeza. Que Hashem tenga piedad de esas almas y no les sea tomado en cuenta tan grave pecado. Sean ustedes felices y considérense bendecidos por haber recibido esta revelación. Sean consecuentes con ellas. Cuiden esa gran perla que les ha sido dada. Cuídenla como un tesoro grande. Y no negocien a Yeshua por nada, mucho menos por las prebendas falsas de los hombres. Paz sea sobre ustedes y paz sea sobre todo Israel, ahora y siempre. Amén y amén.